Muy buenas tardes, querido estudiante de los grados cuarto. Les habla su docente, Yané Sánchez. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio, que sea un espacio de construcción, un espacio de aprendizaje. Espero que te sea muy útil el tema que te traigo para el día de hoy. Hoy estaremos desarrollando el aprendizaje de los prefijos y los sufijos. Espero que te sea de mucha utilidad en tu entorno. Al terminar este tema, esperamos que tú como estudiante adquieras las habilidades y las competencias necesarias para poder desarrollarlo en tu entorno por medio de estos siguientes objetivos. Primero, comprender qué son y cómo se forman los prefijos y los sufijos. Diferenciar entre prefijos y sufijos. Crear nuevas palabras a partir de las ya dadas. Identificar en un texto las palabras como sufijo, prefijos. Y saber manejar el diccionario porque vas a hacer consulta de varias palabras. Vamos a iniciar nuestro tema con esta pregunta problemática. ¿Puedes cambiar el significado de las palabras? Vamos a mirar en el trayecto de observar, de practicar los ejercicios, si se puede o no se puede. Vamos a iniciar la lectura de este párrafo en el cual encontramos algunos ejemplos de prefijos y sufijos resaltados. Dice, Ángela y José leen un artículo del periódico y en uno de sus párrafos dice, sobrevivir en la clínica exige saber convivir y aprender a sobrellevar nuestro estado de salud para regresar a nuestras casas bien saludables y convertidos en unos valiosos e invisibles personajes. Después de haber realizado la lectura, tomamos la palabra vivir. La palabra vivir también se le llama lesema o raíz, porque a raíz de ella vamos a formar otras. Entonces a la palabra vivir le anteponemos la palabra sobre, ya formamos una nueva, con un nuevo significado. Entonces quedaría ahora sobrevivir. Si le anteponemos a la palabra vivir sobre, ese sobre sería un prefijo que iría antes de la raíz, antes del lesema. A su vez, con la palabra también con, que formaría la palabra convivir. Ahora miramos la otra parte. Utilizamos la palabra vivir, pero después le colocamos la palabra ente. Entonces quiere decir que ahí conformamos la palabra viviente. Al igual que también utilizamos la palabra vivir y le colocamos la terminación en cia. Entonces sería convivencia, también nacería una nueva palabra. A estas que le agregamos a la parte final, estos serían los sufijos. Como esto es de conocimiento de ustedes, queridos estudiantes, con el abecedario formamos nuevas palabras. Y a su vez podemos crear también unas nuevas utilizando los prefijos y los sufijos. Los prefijos, como ya dijimos, son partículas que van al principio de las palabras. Y los sufijos son lo contrario, son las partículas que van al final de las palabras. Entonces ahí estaríamos demarcando ya diferencia entre prefijo y sufijo. Los prefijos irían al inicio de la palabra, mientras que los sufijos irían al final de la palabra. Aquí miramos unos tipos de prefijos como des, in, re y pre, mono y poli y semi. Super y tele.
y aéreo. También miramos acá unos sufijos, unos tipos de sufijos que los utilizamos más en los disminutivos. Sabemos que la palabra disminutivo nos lleva a pensar en algo pequeño. Y la palabra aumentativos nos lleva a imaginarnos que algo es muy grande. Entonces, como ejemplo tienen allí perrillo, pajarito, pajarita, pajaritos, pajaritas. A su vez que en lo aumentativo, cuando yo digo manota, allí serían la aplicación de los sufijos en lo aumentativos y en lo disminutivos. Una palabra con prefijo tiene la siguiente forma. Tendría un prefijo más la palabra base o raíz o lesema, como queramos llamarle, más la palabra que se forma, la palabra nueva. Entonces, si colocamos este ejemplo, descolgar sería sería el prefijo porque está antes de la palabra base. Y luego eso sería igual a la palabra nueva descolgar. Una palabra con sufijo tiene la siguiente forma. Tiene palabra base más el sufijo que es igual a la palabra nueva. La palabra misteriosa. Misterio sería la palabra base, más osa que sería el sufijo. Igual sería la palabra nueva que sería misteriosa. Aquí observamos una tabla en la cual nos dan algunos ejemplos de prefijo, su significado y el prefijo más la palabra base más la nueva palabra. Entonces miramos aquí que in significa negociación, que inter en medio o entre, que su significa bajo o debajo, que contra significa oposición, que bi significa doble, que anti significa contra, que multi significa numeroso, que extra significa exceder, que res significa repetición. Entonces, cuando miremos esos inicios de esos prefijos, ya sabemos que ese es su significado. Miramos aquí un ejemplo de sufijos, de algunos sufijos y su significado. Y yo, y ya, que lo utilizamos en disminutivo. Ya dijimos que diminutivo es algo que significa pequeño, algo pequeño. Ito, ita, al igual, también lo utilizamos en diminutivos. Ísimo, ísima, significa aumentativo, que nos indica cualidad en su grado más alto. Y mente, que se usa en adverbios derivados de adjetivos. Sabemos que los adjetivos son los que nos califican al sustantivo. Entonces, felizmente, lógicamente. Estos son algunos ejemplos y significados de sufijo. Así llegamos a la parte final de la explicación de este tema. Espero que este material te sirva de mucho apoyo para que puedas desarrollar mejor tus competencias y así a su vez practique lo aprendido. Que tengas una feliz noche. Bendiciones.